realmente que necesito de ti bastante. Necesito que te puedas fijar, necesito que te puedas, que tengas que preguntar para que no haya confusión, para que una idea no se quede a medias. Profesor, ¿Team Rusia o Team Ucrania? Oye, la cosa está feíta, hijo, la cosa está feíta. Recuerdo una cosa, campeón, campeona, en un conflicto bélico, internacional, nacional, de toda forma, no hay buenos y malos. Hay intereses. Eso no te olvides, papu. Hay intereses por doquier y hay que saber entender que muchas veces los intereses, bueno, pues están por delante de los propios ciudadanos. Desde acá un gran abrazo al pueblo ucraniano, al pueblo ruso. En fin, aunque yo sé que no me van a ver, pero no importa, siempre es bueno el detalle. Bien, chiquitos, analicemos primero la primera parte de la clase y vamos a ver lo siguiente. La tipología textual, los tipos de texto, de forma violenta, de forma categórica, de forma directa. Ok, veamos. A ver. En la tipología textual obviamente estamos hablando de acuerdo a los formatos, a las maneras como se va a presentar el texto. Hay una constante variante, no es igual, no es idéntico, esto va a ser distinto, diferente, y de alguna u otra manera se va a ajustar a lo que se requiera, por ejemplo, o a lo que el autor plantee. Algo que primero debemos conocer dentro de la tipología textual es entender que todo texto tiene coherencia. Eso es lo elemental, eso es lo sustancial. ¿Tan importante como yo en su vida, profe? No, o sea, no te mientas, hijo. O sea, esto sí es importante. Uyara. ¡Yada! Dice, había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por ahí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. Se entiende la sucesión de hechos, la seguiría de acontecimientos, y se respeta tal forma. O sea, no hay manera de decir que no es correcto, que no está bien, o que no es idóneo. Es perfecto, está muy bien. Entonces, profesor, esto me daría a entender, alguien dirá, ¿no? Alguien preguntará, que de alguna u otra forma el texto que estoy leyendo, obviamente, evidentemente, podría significar las ideas que tienen orden, ¿cierto? Muy bien. Que comparten un tema, correcto, están desarrollando una especie de tema, ¿sí? Están referidas con conectores y con, obviamente, referencias, vale la redundancia. Así es. Entonces hay coherencia. Se acabó. Pero, Dios mío, ustedes van a perdonar. ¿Me pueden perdonar, chicos? Antes del siguiente comentario, ¿me pueden perdonar? Es que no sé cómo va a sonar. Ya tengo miedo, ya. Tengo miedo que me llame fiscalía, tengo miedo que me llame ya el Congreso, tengo miedo ya. Tengo miedo. Ya. A ver. Entonces, demos cuenta de lo siguiente. A ver, ¿por qué? Porque yo recuerdo la anécdota y que fue bastante curioso. ¿Por qué? Porque esta anécdota del pollito, del pollo, de que si estaba vivo, estaba muerto, tú te das un ejemplo de que a veces y esto le puede pasar, bueno, saliendo de que sea el presidente de la República o no, cualquier persona, de que muchas veces no ordena las ideas antes de expresar, o sea, tiene la idea. Yo percibo que la intención del profesor Castillo, del presidente Castillo, fue quizás dar una historia de lección, como a veces usamos los profesores en el colegio, en una forma, para poder concientizar a nuestros alumnos. Yo imagino que ha querido hacer su estrategia pedagógica en ese discurso que estaba dando, pero lo que le falló al profesor Castillo, al presidente Castillo, fue que no le dio la coherencia del caso, no ordenó bien las ideas, no tuvo una estructura demarcada en lo que refiere a la coherencia. ¿Sí? Eso para que entiendan una forma, ¿no? Por eso todo texto se reconoce como tal por la coherencia que mantiene.
Ahora, ejemplo de textos con incoherencia en la organización de las ideas. Juan sacó su mechero y le encendió un cigarro a Luis. Y dice, mira, y cuando dice le encendió un cigarro, ya se puede sobreentender que ha encendido el cigarro que Luis va a fumar. Pero también en una forma ambigua se puede entender como si lo quemó con el cigarro. Luego le pidió fuego. Pero ¿quién pidió fuego a quién? Ese es otro asunto. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? ¿Listo? Ya. Perfecto. Luego, Becker nació en Sevilla en 1836. Perfecto. Escribió las rimas. Ok. Pertenece al llamado por romanticismo. También otro. A ver, aguanta. Primero dato biográfico. Luego la producción literaria que tuvo, netamente. Habla del grupo, bueno, en todo tu caso, la tendencia literaria a la cual pertenece. Sí, luego menciona otra vez una autoría que ya mencionaron antes de otra autoría. Luego presenta el romanticismo es un movimiento cultural y artístico que afecta a toda Europa. Pero estamos hablando de postromanticismo, o sea, este es un parangón. ¿Cuál es la razón de ser? Las rimas fueron publicadas por sus amigos después de su muerte. Era hijo de un pintor sevillano y su hermano, o sea, por un lado estamos desordenados porque los datos biográficos están por todos lados y segundo, la parte de la producción que hizo también está desubicada, está mal estructurado. Entonces la incoherencia es evidente. Perfecto, eso ya entonces queda bien marcado. Por eso la mayoría de los textos, no todos, tienen tema, título, idea principal y ideas secundarias. ¿Ya? A ver, por lo general, en su mayoría de veces. Ahora, esto se entendería de la siguiente forma, ¿no? El tema y título, el tema es el asunto o idea clave del que se hable en todo el texto. Pues sí, es de lo que se trate, netamente. Es el sujeto del texto. El título es la frase nominal, vale decir carente de verbo que resulta más precisa. El título va a tratar de resumir lo que va a hablar el texto. Esa es su función, ese es su trabajo. La idea principal es la proposición central que el autor desarrolla en el texto. Generalmente se presenta de modo explícito, pero puede presentarse de manera implícita. ¿Qué significa esto? Que mientras que el tema te dice de quién se habla, la idea principal te mantiene o te indica qué se dice de ese asunto que están tratando. Y se enfoca en ello. Hay un enfoque, totalmente. ¿Listo? Y en cambio, las ideas secundarias, ¿qué van a hacer? Las ideas secundarias van a reforzar esa idea principal, chicos. Gracias. Por eso dice que las ideas secundarias tienen la función de hacer más entendible la idea principal. Claro, la complementan. Estas ideas se pueden presentar en forma de ejemplificación, comparación, argumentación, reiteración, etc. O sea, de una manera u otra. Ahora, tipos de texto. Para este caso, pueden haber textos literarios, periodísticos. ¿Y por qué está acá? Si te has dado cuenta, según el ámbito temático, según netamente el tema que van a abordar. ¿Por qué literarios y periodísticos se ponen de esta forma, si te has dado cuenta, con puntillos, ¿no? Es porque no son muy tomados en cuenta en admisión. Luego los textos también que para ustedes, digamos, no son tan competentes para un examen, son los jurídicos administrativos, esos tienen otra temática, pero los que sí son de tu entera preocupación, o en todo caso más que preocupación, de tu entero conocimiento, de los que tienes que tener, ¿sí? Podemos hablar netamente de los textos científicos y los textos humanísticos. Eso sí, ni vuelta que darle. Por ejemplo acá, ¿no? En el texto científico y técnico, y en el humanístico. Las características de este texto científico, de su lenguaje, es que hay una universalidad. ¿Por qué? Porque lo pueden comprender de forma general. ¿Cómo así? Pues es que un texto científico no es a pensar que solamente lo lea un científico. En esa época de la pandemia, lo que ha ocurrido es que los textos científicos se han hecho mucho más digeribles, para decirlo de una manera, para todos los usuarios o las personas, lo común de las gentes. Objetividad porque no te dice, no, esto sí, esto no. No. Objetividad porque te va a mencionar algo
que no está inventado, que es un punto de vista, no, sino es información tal cual. Univocidad, una sola voz, una sola forma, una sola persona interviene. Hay un carácter críptico. ¿Por qué críptico, profesor? Porque las ideas que se informan, entre tanto, dejan ideas tácitas, sobreentendidas, implícitas. Ese es su trabajo. Y luego los tipos que pueden darse, que pueden haber, que se pueden manifestar de alguna u otra forma, ¿no? Que son para expertos, ¿no? Obviamente conocedores, gente de ciencia que ya tienen una larga data entendiendo estos temas. Luego, los formativos, aquellos que leemos todo, bueno, la mayoría de personas cuando estamos en un desarrollo académico constante, textos de estudio, los expertos ya, bueno, obviamente cuando ya conocemos mucho una materia, y los divulgativos, estos son sí para el común de las gentes, como hace un rato te decía, ¿no? Por ejemplo, los trípticos o los dípticos o esos folletitos o propagandas, como quieras llamarle, que se les entrega a las personas para que estén informados de un tema netamente de salud, por ejemplo, actualmente. En los humanísticos aparecen rasgos característicos diferenciados. Ahora, esto tú lo puedes entender, por ejemplo, en una admisión como texto científico y texto filosófico. El texto filosófico está dentro acá del humanístico. El texto científico está aquí arriba, obviamente. Los rasgos característicos del texto humanístico es que hay una especulación. ¿Por qué, profesor? Porque esto es algo que yo pienso, no es algo que yo tengo comprobado. Luego, subjetividad, claro, porque es un punto de vista, es un criterio de alguien, no es algo que yo haya dicho, no, esto es lo correcto, no puedo afirmar tal cosa. Abstracción, claro, porque hablamos de un concepto volátil, una idea, no es algo que tú vas a ir, oye, a ver, ¿dónde está el amor? Yo sé que tú no conoces lo que es el amor. Huyada, no me interpretes, el amor no existe. ¿Por eso qué está hablando? Escucha, pues hijito, es que el amor no es concreto, pues. ¿O tú has visto caminar el amor por ahí? Sí, profesor, le he visto caminar a ella. No entiendes mal. Es abstracto porque es un concepto, es una idea, netamente. De ahí viene el concepto de la idea de abstracción. La matemática es abstracción, es representación de la realidad, por ejemplo. ¿Ok? Y cuando habla de un carácter doctrinal, porque lo que busca el texto humanístico por lo general es convencer, ¿no? Tener esa carga netamente de persuasión para una idea, un pensamiento, en fin. Por eso los tipos de textos humanísticos más comunes son los artículos, el comentario crítico, propio de un especialista, la monografía, un estudio netamente personal, y un ensayo, que tiene que ver mucho con la forma personal de hablar, o de pensar, perdón. En cambio, los jurídicos administrativos, bueno, pues hablamos de los legislativos, jurídicos administrativos, estos que tienen más que ver con lo que es el ámbito de los, quizás, de las personas que están en diferentes instituciones públicas, netamente, ¿no? Sobre todo públicas. Ok. Ahora, esto es trascendente también para ti. La ubicación de la idea principal el texto según la ubicación de la idea principal. El texto tiene una forma de llamarse de acuerdo a cómo estamos colocando la idea principal. Por ejemplo, si la idea principal está al inicio, se llama texto analizante. Si la idea principal comienza el texto, es analizante. Si la idea principal está en medio del texto, está al centro del texto, se llama alternante centrado. Tiene su nombre. Luego, si la idea principal está al final del texto como conclusión, como parte final, es un texto sintetizante. Si la idea principal se encuentra al inicio y al final, que puede darse, se llama encuadrado. Pero ¿qué ocurre cuando la idea principal no es literal? Profesor, ¿qué pasa? ¿Cómo que no va a estar? Sí, puede ser un caso. Si no está la idea principal en el texto porque solamente leemos ideas secundarias, entonces esa idea principal deberá inferirse, será una conclusión a partir de lo que hemos leído. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí será la diferencia entre una y otra forma. ¿Entienden? Perfecto. Acá, según el tipo de discurso. Acá que tomamos en cuenta. A ver. El texto bien puede ser narrativo, cuya intención comunicativa es narrar el hecho, relatar los sucesos, ver qué es lo que sucede con los personajes. Responden al interrogante, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Los modelos ya lo sabemos muy frecuentemente, novelas, cuentos, noticias, crónicas, entran en esto. ¿Por qué, profesor, las noticias? Porque narran un hecho, un acontecimiento. Tipo de lenguaje, los verbos en acción, ¿no?
Fue, camina, viene, va, o sea, claro, pues hijito. Luego, el texto descriptivo cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos, ¿no? Detalla el cómo es. Indica, ok. Y los detalles, así es. Pues son guías de viaje, novela, o sea, cualquier tipo de texto se puede convertir en texto descriptivo, profesor, sí, porque tú, si tú das detalles, lo conviertes en descripción. Hay una gran abundancia de adjetivos, netamente, ¿no? Alto, bajo, bonito, feo, agradable, desagradable, en fin. El texto dialogado, que tiene más que ver con la interacción de los personajes, pues dice acá y reproduce literalmente las palabras de los personajes porque indicarán qué es lo que dicen, qué es lo que hablan, qué es lo que mencionan. Y bueno, pues acá dicen qué dicen, obviamente, pues porque estará enfocado en lo que van a hablar, lo que van a mencionar. Acá estamos hablando de piezas teatrales, diálogos, encuentros y novelas, entrevistas, ¿no? Acotaciones, guiones, comillas, todo lo que tenga que ver con la interrelación entre un par de hablantes en un texto. Luego, texto expositivo. Explica de forma objetiva unos hechos, ¿no? ¿Por qué es así? O sea, muestra la información tal cual, sin alteración, ni cambio, ni modificación, sino simplemente como la información se dé, ¿no? Indica el por qué. Acá los libros de textos, artículos de divulgación, o sea, todo aquello que te da información, todo aquello que te da datos. El lenguaje es claro y directo, no hay una cuestión rimbombante o literaria, no, la información tal cual. Como cuando tú lees tus separatas de ciencias, ¿no? O de letras, aquellas que tienen teoría, tal cual. Luego, el texto instructivo en el cual indica qué tienes que hacer, pasos, en fin, ¿no? Pues si dan instrucciones, recomiendan operaciones, procedimientos, cómo se hace. Recetas, manuales de instrucción, normas de seguridad, en fin, afines. Acá vamos a ver la preponderancia de oraciones imperativas y conectores de orden. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo no entiendo, profesor, si me puede ayudar? Es que está tomando en cuenta, se está tomando en cuenta acá el hecho de que simplemente se está sugiriendo algo o se da la información de una manera en la cual se exige algo, tal cual. Y luego, bueno, pues el texto argumentativo, cuando trato de sustentar, de fundamentar, cuando mi idea, mi punto de quiebre, mi idea eje, está basada para poder decir, esto es cierto, esto es mi punto de vista y considero que debe ser tomado en cuenta y, por qué no, aceptada y seguida. Eso, en resumidas cuentas, es lo que busca el texto argumentativo. De que esa idea prevalezca, esa idea se mantenga. Eso de una forma genérica, simplemente mencionando. Ok. Ahora, por eso acá defiende ideas y expresa opiniones, exactamente, precisamente ese es su trabajo. ¿Qué pienso y qué te parece, no? O sea, trata de generar en la persona juicio de valor, o sea, una valoración o un criterio o una identificación incluso, ¿no? En ciertos casos lo que buscará será, a ver, ¿estás de acuerdo? ¿Opinas que igual que yo? ¿No opinas igual que yo? Ya, perfecto. Compartimos la idea, en fin. Perfecto. Luego, ¿qué suena? Sigamos. No hagamos caso porque estamos trabajando y no parece que la gente no piensa de que solamente tiene que trabajar en una institución. A ver, vamos por aquí. Ahora, para este lado. Entonces, tipología textual, según el código empleado. Por ejemplo, los tipos de textos pueden ser de dos formas, ¿no? Los verbales y no verbales. Cuando yo menciono los verbales, ¿ya? Utilizan como código la lengua natural, pueden ser orales o escritos, pues sí, tal cual, porque está basándose en la forma como puede ser presentado según el uso del idioma, en fin, o algo así. Y los no verbales utilizan otros sistemas de código, de signo, bueno, también, ¿no? O códigos también se puede decir, ¿no? No hay problema. Gestuales, icónicos, netamente, o sea, todo aquel recurso que permita transmitir un mensaje sin proferir palabra alguna, o sin escuchar palabra alguna, o no mostrar palabra alguna. Es como cuando tú haces una... ¿Has visto esas cartitas que escriben y pegan imágenes en vez de escribir algo? Igual, ¿no? Igual. Ahora incluso en el WhatsApp, ¿no? En vez de escribir una palabra, lo que hacen es mandar un emoji.
en fin, ¿no? O una situación diferente para, o en todo caso una imagen, un emoji en general, así específico, y que ya se sobreentiende la idea. Es una forma en la cual el lenguaje, bueno, la forma de comunicación ha cambiado. Eso, y se quiera o no, es también un tipo de texto, ¿no? Pero yo no lo recomiendo. Quizás para una cuestión coloquial entre amigos cercanos, de chacota, interno, bien, ¿no? Excelente, se aprueba. Pero hay gente que hasta lo hace de forma común. Parece que no saben diferenciar el uso de correcto del idioma para comunicarse de una forma directa con los semejantes o una función que es algo más formal. No saben la diferenciación. Ok, luego hablamos también sobre la intención del autor, del autor o del emisor. Por ejemplo, es que todo texto tiene una intención. Todo texto tiene una finalidad, se busca algo. Para eso podemos, por ejemplo, tener en cuenta el texto informativo. Predomina en ellos la función referencial. Memorias, informe, noticias, ¿no? El informativo trata de eso, informar. Indicar qué está ocurriendo, qué está pasando y dar detalles al respecto. Luego, explicativos. Predomina en ellos la función referencial. Exposiciones didácticas, conferencias, manuales, reportajes. Todo ello. Netamente. Ahora, ¿por qué explicativos? Porque dan una explicación, dan un detalle, indican una situación, una forma. ¿Ok? Ya. Luego, los persuasivos. Predomina en ellos la función conativa, artículos de opinión. O sea, yo quiero que esto prevalezca y que esta idea quede, ¿no? Entonces trato de persuadir, trato de convencerte, trato de decirte, ¿sabes qué? Esto es real, esto es correcto, esto es concreto. Ahora, luego, prescriptivos. Predomina en ellos la función conativa, instrucciones, normas, leyes. ¿Por qué? Porque doy cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy manifestando. Netamente. Pues es prescriptivo. Y obviamente trata de que la persona ejecute ciertas situaciones, ¿no? De forma imperativa. Y los estéticos, donde predominan la función poética, el hecho del embellecimiento del idioma para poder transmitir un mensaje, en fin, ¿no? Ahora, de estos, obviamente, cuando tú ves un examen de admisión, son más versátiles o en todo caso utilizables los primeros tres tipos de textos según la intención del autor, ¿no? Informativos, explicativos y persuasivos, ¿no? Por lo general, netamente. Por lo que el autor trata de hacer, ¿no? Que es justamente estas tres formas. Ok, hasta ahí creo que todo va bien, ¿no? Todos me van entendiendo. Luego, por la variedad de discurso, ya sabemos que pueden ser expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos y dialogados. Eso ya hemos visto. Luego, por el ámbito temático, también lo hemos revisado, ya lo hemos visto, y hemos dado cuenta de sus variantes, de las formas que pueden presentar. Sí, yo creo que ustedes son testigos de ello. Les he manifestado de ello. En fin. Ok. Hasta ahí, los tipos de textos según su formato, según la ubicación de la idea principal, según lo que esté necesitando, según su estructura. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, queja, denuncia, sugerencia? ¿Cómo vamos? Coméntenme, chicos, porque no hablan nada. Están con su pan con tamal ahí al costado. Te escucho. ¿Qué pasó? Todo claro, profe. Excelente, excelente, crack. Grande, crack. Los líderes acá, Dios mío, siempre. Todos empresarios, claro que sí. Muy bien, a continuación, acto seguido, vamos a hablar ahora de la jerarquía textual. Profesor, ¿qué debo entender con jerarquía? A ver, es muy común escuchar la palabra jerarquía, por ejemplo, en el plano deportivo, cuando dicen, no, ese equipo tiene jerarquía. Y cuando se dice que ese equipo tiene jerarquía, se entiende como que tiene importancia, trascendencia, ¿cierto? O sea, una reputación que lo avala. Por ejemplo, un equipo de jerarquía a nivel internacional quizás es el Barcelona, el Real Madrid. En Latinoamérica, pues quizás podemos tener a Boca Juniors, tal vez al mismo River Plate. Son equipos de jerarquía, de gran importancia y prevalencia en su campo, que es el deporte rey, que es el fútbol. ¿Ok? Ya. Eso se entiende por jerarquía, trascendencia. Y en el texto, cuando hablamos de jerarquía textual, se refiere a esos niveles, a esa trascendencia que tienen la información o la estructura del texto. ¿Sí?
porque la estructura de texto mantiene un nivel, mantiene una forma de ejecutarse, de darse, y este se utiliza, bueno, este se basa muchas veces en la jerarquía, en donde hay ideas trascendentes y no tan trascendentes, pero no por eso no útiles, por si acaso, ¿eh? Veamos aquí. Es más, cuando está la idea secundaria, no está la idea secundaria como que no fuera útil o que no sea realmente importante, sino es idea secundaria por la parte complementaria que tiene. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? A ver, chicos, denme un segundo, por favor. Bien, chicos, a ver. Vamos por aquí. ¿Qué es el tema? Primero vamos a ir disgregando los elementos que comprenden al tema. ¿Ok? Perfecto. A ver. En el tema, ¿qué podría aparecer o qué podría darse? Te explico. A ver. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor de la vida es estar vivo. ¿Cuál es el tema genérico? ¿Cuál es el tema genérico aquí? A ver, en una palabra, en una frase, ¿cuál sería? A ver, chicos, vamos, aventúrense. Chicos, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasó? Los años. No te escucho bien, Smith. Los años. Los años propone Smith. ¿Qué dice el resto? No creo que de acá de 22 alumnos que estamos, o creo que, bueno, somos 21 alumnos, solamente Smith tenga que intervenir. La importancia de los años, profe. Smith, pero ya estás dando una afirmación. Por eso quiero que justamente sepamos diferenciar. Una cosa es el tema, otra cosa es el tema central y otra idea y otro punto es la idea principal. ¿Se entiende? Ya. A ver. Por ejemplo, para este caso, ¿no? ¿De qué tema nos habla Mafalda? Y en sí puede ser de los años, pero también la vida. No solamente son los años, también es la vida. Porque es cierto, pero
El profesor es genérico, claro. Ahora, esto luego deriva un tema central, ¿cierto? Ahora, entonces el tema, ¿qué será? Es el asunto o cuestión principal que trata un texto y que está presente en casi todas sus oraciones y enunciados. O sea, estos conceptos se repiten en lo que acaba de decir Mafalda, directa o indirectamente. Por eso es un tema. Ahora, el tema de un texto es el asunto o motivo del cual trata, evidentemente. Lo podemos identificar respondiendo a esta pregunta, ¿de qué trata el texto? Por ejemplo, mira acá, dice, el naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado, sustentado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares. Su máximo representante, teorizador e impulsor fue el escritor Émile Zola, que expuso esta teoría en su prólogo a su novela Thérèse Raquin y sobre todo en Le Roman Experimental. Una consulta. ¿Quién fue emparentado con el realismo? El naturalismo. ¿Quién está basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos? El naturalismo. ¿De quién es su máximo representante, Émile Zola? El naturalismo. Entonces el concepto reiterativo, remarcado, tácito que está acá es el naturalismo. Es el concepto que más aparece. Y por tanto es el tema. Evidente. Entonces, yo distingo acá. ¿Cómo debe redactarse el tema? Por lo general, habitualmente en un sintagma nominal. No debe usarse un verbo, la formulación ha de ser lo más concreta y precisa y debe recoger con exactitud el asunto tratado, ¿no? Por ejemplo, la poesía del siglo XX, es conveniente determinar de qué habla cada oración del texto, cuál es su sujeto. Eso es elemental. Y acá, al costado, en esta imagen, estoy compartiendo algo simple con respecto a ese uso del sintagma nominal. No quiero llegar a la clase de lenguaje, pero sí recuerda que el sintagma nominal es hablar del sujeto, pues, de un texto o de una oración. En una oración hay sujeto y predicado. Es la forma más básica que entendamos una oración. Entonces, en esa forma básica, entendamos que un texto también tiene un sujeto y un predicado. Este sujeto será de quien se habla, netamente, y el predicado aquel con el cual obviamente se afirma el sujeto. Bien. Ahora, ya sabemos qué es el tema. Ahora veamos qué es el tema central. A ver. Aquí. A ver, chequéenlo un minutito, pero chequéenlo bien. Voy a preguntarles la diferencia entre el tema y el tema central. A ver. Ya, quizás en la anterior diapositiva que presenté no les di suficiente tiempo para pensar, pero acá le voy a dar un minuto, ¿ya? Controlando, vamos, a ver, concéntrense, rápido.
A ver, ya. ¿Cuál es el tema? Vamos, tiene que aparecer como si fuera spam. Hay un montón de mensajes. ¿Cuál es el tema? No me imagino al catedrático en la universidad preguntándose justamente en su clase de epistemología científica, bien jóvenes, a ver de qué estamos, de qué tema estamos hablando. El catedrático te va a fastidiar, ¿eh? El catedrático te va a hacer sufrir. ¿Cómo sería si me pongo en plan catedrático así, renegón, Dios mío? No, los catedráticos te dicen tu vida. En colores, en 4K, en HD, en Full HD, Dios mío. A ver, el concepto reiterativo, acá hay un concepto netamente, que es la amistad. Se acabó, profesor, ese es el concepto, pues. El tema es la amistad. Más de una vez me he preguntado cómo siendo tan distintas podemos ser amigas. Tema amistad. Se acabó. Bueno, hay que reconocer que a veces la pasamos bien. Será por eso que somos amigas. El tema sigue siendo la amistad. El tema es genérico. Ahora, con respecto al tema, ¿en qué se está enfocando? Ah, profesor, como yo noto como que Mafalda y Susanita están hablando de por qué son amigas. Claro, exacto. De la razón de su amistad. Profesor, pero acá también dice por qué son amigas. Exacto, entonces eso de que ya sabes por qué son amigas, eso es la idea principal. Porque es una afirmación. Ya al afirmar algo, ya estamos hablando de otra cosa. Es muy distinto. ¿Listo? Ya, entonces. ¿En qué asuntos se enfocan Mafalda y Susanita? Ellas se enfocan en el por qué son amigas, la razón de su amistad. ¿Me entienden? En eso se enfocan. Ese es su punto de quiebre, netamente. Entonces, el tema central. No debemos confundir el tema en sí con el tema central. El tema es el asunto problema y el tema central es especificar el aspecto más importante expresado en la lectura sobre el personaje o tema, el aspecto específico. Claro, porque el tema es genérico. De verdad, chicos, yo pensé que cuando les he dado les he dado más de un minuto para que puedan dilucidar y puedan diferenciar. Chicos, ¿por qué les cuesta pensar? ¿Por qué? Yo, no, en fin, quizás por eso sí lo pensé, pero no lo dije. Entonces, ¿qué les cuesta intervenir? Eh, es sencillo, o sea, y se interviene y se comenta. Es la participación lo que permite justamente saber, para mí, que estén entendiendo. Yo pregunto al final, porque de todas maneras puede ser que haya una persona que por interno es que el profesor no entendí bien esta parte, porque de todas maneras puede darse el caso. En cambio, si hay participación y esto lo replican y uno pregunta y el otro, obviamente se hace mucho más fructífera la clase. Evidentemente. Aprendan que ustedes son alumnos del nuevo milenio, ustedes son alumnos incluso de pertenecen a un tipo de educación a la cual ya, bueno, pues hay una mayor libertad de consenso en las preguntas. Eso no se deben olvidar, ¿eh? Ahora, por eso el tema central es igual al tema más al aspecto específico, que es lo que menciona o dice, tal cual. Entonces, el tema central de un texto suele estar reflejado en su título. Este último por lo general sintetiza el tema central del texto. Sí, el título sintetiza, es una frase que resume. Para reconocerlo, el tema central, es útil intentar responder la pregunta: ¿de qué se trata el texto? Una vez finalizada la lectura, sobre qué se enfoca el enfoque de ese texto. Acá. Ya. Segunda chance. Segunda chance. A ver. Distingan entre el tema y el tema central. De una vez. Acá, con este ejemplo. Vamos, concentrados.
A ver, me dicen por acá, el tema sería el tamaño del Sol a diferencia de otras. Mm, a ver, diferencia el tema del tema central. Son dos cosas diferentes. A ver, vamos. ¿Cuál será el tema? Al ojo. Correcto. No. El tema no son las estrellas, porque acá no estoy viendo acá Betelgeuse. El tema no estoy viendo acá Alfa Centauro. Porque cuando dices tú las estrellas, son todas las estrellas. ¿En qué concepto? El concepto que más se repite, ¿cuál es? El sol, claro. El sol. El sol. Tal cual. El sol es el concepto que se reitera. Ya, ese es el concepto. Perfecto. Elegante. Ya, vamos bien ahí. Ahora, ¿en qué se está enfocando? Ese es otro asunto.